y ellos también tienen una responsabilidad, al igual que los chicos que están de vacaciones, ¿sí? Amén, gloria a Dios. La verdad que, ahí está, no quiero hacer macana con eso. Ahí está bien, sí, está, gracias. La verdad que es un lindo tiempo en el Señor. Está caluroso, pero vamos a tratar de que el poco tiempo que estemos aquí sea el tiempo propicio, amén. Me gustaría que busquemos, y usted deje marcado en su Biblia, Efesios capítulo 5, verso 15, 16 y 17 vamos a leer. Saben que el día de ayer estuve compartiendo también un mensaje en una iglesia, una pastora conocida, amiga de la familia, nos ha invitado, me invitó, pude estar con ellos, compartir, y le doy gracias a Dios porque Él siempre nos da oportunidades para poder traer su palabra, leerla, y cada vez que uno lee la palabra, uno mismo se ministra. Amén. Y hoy dije, bueno, hoy estoy en familia, hoy estoy con la familia de la fe, y me gustaría compartir algo que me me tocó a mi corazón la semana pasada, y dije, esto es algo que me gustaría continuar, ¿sí? ¿Cuántos de aquellos estuvieron el domingo pasado y estuvimos hablando o se hicieron ciertas preguntas acerca del mundo en que estamos viviendo, ¿no? Preguntaban, no sé si se acuerdan, teníamos ahí unas diapositivas y había ciertas preguntas que decía, ¿en qué mundo estamos viviendo? Si usted lo anotó, grande, yo anoté y puse, ¿en qué mundo estamos viviendo? Y después había una pregunta, ¿cómo estoy? ¿Sí? ¿Y por qué esas dos preguntas son cruciales y también lo van a hacer en este momento? Porque son dos preguntas que nos indican un espacio y tiempo y nos indican a nosotros mismos, nos ubican dentro de ese espacio y de ese tiempo. ¿Por qué? Vuelvo a soltar la pregunta, ¿en qué mundo estamos viviendo? Usted piense, ¿en qué mundo estamos viviendo? Y luego la segunda pregunta es, ¿y usted cómo está? Yo, ¿cómo estoy? Si usted está viviendo en un mundo, en un espacio y en un tiempo determinado, la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros en ese tiempo y en ese espacio determinado? Y es una muy buena pregunta, y saben que yo buscaba y digo, hay muchas cosas, muchas películas, situaciones que hablan sobre el tiempo, y me acordé de una en especial. ¿Cuántos de ustedes, no sé si se acordarán ahora que la voy a comentar? Pero es una película de ciencia ficción. A mí me gustan ver películas, no tanto de ciencia ficción porque son un poco fantasiosas, ¿no? Pero ciertas películas traen aquella enseñanza. Y esta película trata de una sociedad futurista en el cual no comercializamos con el dinero, sino con el tiempo. Es decir, que todas las personas, ¿se acuerdan algunos? Viven con un tiempo determinado y cuando van a comprar algo al súper, no compran 200 pesos, 300 pesos, sino con 1 minuto, 20 minutos, 30 minutos y así sucesivamente. Cada individuo en esta sociedad nace con 25 años de tiempo. Y a medida que va pasando, ese tiempo se le va acortando. Cuando uno va a trabajar no le pagan con dinero, sino le pagan con tiempo. Es así que las personas que son pobres tienen poco tiempo. Y las personas que son millonarias les sobra el tiempo y tienen tiempo para tirar para arriba, ¿no? Esta sociedad es así. Y dicen que las personas, por ejemplo, no caminaban. ¿Por qué? Porque si uno va caminando, va lento, ¿no? Entonces, para llegar a su trabajo tenían que correr para ahorrar el tiempo. Y eso, ¿por qué les traigo? Es muy buena la película, si usted la quiere ver, es fantasiosa, tiene de acción, tiene su drama, tiene amor, todo lo que usted quiera. Pero me hace pensar a mí y me hizo revalorizar el concepto del tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo que nosotros tenemos es escaso y limitado. Y a medida que nosotros vamos transcurriendo nuestras vidas, el tiempo se va acortando. No es como en la película que podemos comprar más tiempo, sino que nosotros no podemos comprar años a nuestra vida, ¿sí? Y eso
me llevó a mí a poder entender y digo, wow, qué importante es que nosotros aprendamos a valorar el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, ¿sí? Algunos estamos en los primeros años, somos jovencitos, niños, así como los que tenemos al lado y estamos viendo. Otros estamos empezando a vivir, 18 años, 19, y dicen, tengo el mundo por delante. Y otros ya estamos quizá en la plena vida, ¿no? Ya estamos, por decirlo así, ya estamos en el baile, hace rato. Y hay otros que ya estamos llegando al ocaso de nuestra vida y digamos, bueno, ya me toca descansar, ¿no? No importa el tiempo que nosotros estamos viviendo, pero saben que quiero ahora lanzar lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Lo importante no es qué tiempo estamos viviendo, sino entender en qué tiempo el Señor nos hace vivir. Entender el tiempo. No es lo mismo estar en un tiempo determinado sin saber qué pasa, que comprender qué es lo que está pasando en este tiempo determinado. Amén. Vamos a ir ahora sí a la palabra, Efesios capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y el 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, dice el verso 17, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por lo que has dejado escrito en el libro de Efesios. Te pedimos, Señor, que te reveles con tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y que podamos, Señor, hacer oído aquello que tienes para nosotros en este tiempo, en estos días, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjense que esta palabra es una palabra que nosotros la hemos compartido con los jóvenes en fin de año, porque decíamos hay que aprovechar el tiempo, no hay que desperdiciarlo, decíamos, ¿no? Y decíamos ahora que va a empezar el 2025, le metamos pata y que las cosas que vamos a vivir sean cosas que tengan valor, ¿sí? No desperdiciemos el tiempo en cosas vanas. Pero saben que entendiendo un poquito más la palabra, vemos que es mucho más profundo que este mensaje de decir aproveche el tiempo, ¿sí? Este mensaje no es un mensaje que es solamente de decir hagan cosas todo el tiempo, no duerman siesta. Bueno, algunos dicen no duerman siesta, levántense madrugando y hagan todo lo que puedan hacer hasta el fin del día. ¿Saben que no es ese el mensaje que da esta palabra? Si nosotros nos ponemos a analizar, una de las primeras cosas que dice es que es un llamado a conducirse con sabiduría. Es un llamado a conducirnos con sabiduría. ¿Sí? Lo primero que tenemos que entender en estos versículos es de qué manera vamos a manejarnos, de qué manera vamos a conducirnos. Saben que nosotros somos conscientes, y Samuel también lo dijo, que estos tiempos son tiempos difíciles, son tiempos diferentes. Si nosotros nos ponemos a preguntar, ¿son tiempos malos? Hágase esa pregunta, ¿realmente son tiempos malos como dice la palabra? Saben que ese versículo lo dijo, Pablo lo escribió en aquel tiempo. Y en aquel tiempo eran tiempos realmente malos. Y yo me pregunto, ¿estos tiempos son mejores? ¿Son iguales? ¿Son peores? Déjeme decirle que también son tiempos malos. Si nosotros nos podemos contextualizar en un contexto global, vamos a darnos cuenta que realmente son tiempos difíciles. Hoy en día nosotros vemos que globalmente hay guerras, ¿verdad? Hubieron guerras todo el tiempo, pero hoy en día hay guerras y por la situación mundial que hay, una guerra en un lado afecta a otra parte del mundo. Una guerra en Medio Oriente donde se extrae petróleo afecta a la Argentina que estamos del otro lado y el petróleo sale más caro. Una enfermedad del otro lado del mundo
China, que está en las antípodas de la Argentina. Está Argentina de un lado y del otro lado del mundo está China. Pero sin embargo, una epidemia en esa parte del mundo nos afectó a nosotros hace 4 años, un poco más, y nos cambió la vida. ¿Sí? Son tiempos difíciles porque hoy en día, en el contexto medioambiental también, si uno se da cuenta, hay calor donde antes no había, hay inundaciones que son mucho más tremendas que otras. El otro día me quedé asombrado por ver, creo que fue España o Mallorca, en algún lugar de eso, que subió el agua en un momento para otro, autos tapados hasta arriba, pero fue de un momento a otro, terminando el verano para ellos, comenzando casi el invierno, y uno va a decir, pero pasó de un momento para otro. En Brasil, en todos lados. Fíjense ustedes que en el contexto mundial las cosas no han mejorado. En el contexto mundial sigue habiendo hambre, sigue habiendo terremotos. Los días son malos, los días son mejores. Creo yo que es algo que nosotros somos conscientes. Pero sin embargo me gustaría que vayamos un poquitito más allá. ¿Sí? Porque vamos a puntualizarnos en algo que no se ve. Saben que hoy en día estamos viviendo en todo el mundo una crisis que tiene una connotación mucho más moral. ¿Sí? Ahora yo le pongo, no sé si alguien ya lo habrá dicho, pero estamos viviendo en una crisis de moralidad tremendo en este tiempo. ¿Los tiempos son difíciles? Sí, porque hoy en día moralmente las reglas han cambiado. Moralmente, la gente ya no ve malo las cosas que antes veían malo. La gente enseña lo que antes no se enseñaba. ¿Sí? Para nombrar algunas cosas, hoy en día muchos consideran las relaciones abiertas, no sé si saben a lo que me refiero, como algo normal. Si mi pareja está de acuerdo de que yo salga con otro y yo estoy de acuerdo que mi pareja también salga con otros, no está mal. Eso es lo que enseña el mundo o lo que se enseña hoy en día. Esa moralidad que las pantallas y lo demás lo ven como normal porque un famoso lo hace, eso hace mella en nuestros jóvenes, hace mella también en nosotros, nuestros adolescentes, en nosotros mismos. Y cambian nuestra forma de pensar. Hoy en día todo es relativo y subjetivo. Todo es relativo y subjetivo. Si para vos está bien y te sientes bien, entonces está bien. Hoy en día nosotros vamos a ver que han cambiado incluso las relaciones interpersonales. El otro día, no me acuerdo con quién estaba conversando, y digo, yo una vez la escuché a la suegra de mi cuñada, a la mami Viti, y ella dijo, hemos pasado, no sé, casi 60 años juntos. Y ella dice, y me preguntaron cuál era la clave, y ella dijo, aguantarse, dijo así. Y hoy en día, ¿qué es lo que se enseña moralmente? Que si una mujer está en el matrimonio y hay algo que no le gusta, no tiene por qué aguantarse, ¿o no? No tienen por qué tolerar algo así. Ese concepto y esa moralidad nueva ha hecho que el matrimonio entre en crisis, que las parejas entren en crisis. Y uno va a decir, bueno, pero está bien porque los valores de la mujer, los derechos de la mujer, bueno, la mujer sí tiene derechos, el hombre también tiene derechos, pero eso lleva a que la pareja no pelee por su matrimonio, no busque conciliar un matrimonio, resolver ciertas situaciones. Entonces, esa frivolidad en el tratar las relaciones interpersonales ha llevado a que haya crisis también en las familias. Hoy en día es muy común ver que los matrimonios se separan y que los niños ahora tienen que criarse en hogares distintos. El otro día, conversando con un compañero del equipo de fútbol, ellos también, bueno, ellos no son cristianos, pero a él lo conocí el año pasado, en noviembre, casado, con hijos chiquititos todavía, y la conocí a la señora también porque fueron a jugar fútbol, una pareja que uno aparentemente las ve bien, pero me dolió porque ellos llegaron a la separación en pocos tiempos en fin de año, y yo lo escuchaba y me dolía por todo lo que él contaba, y yo digo, realmente es algo que está sucediendo, no importa la edad del matrimonio, no importa la edad,
Fíjense que es una crisis que hoy en día estamos viviendo en la moralidad, en las relaciones. Hoy en día no hay compromiso. Hoy en día no hay ciertos compromisos. Hay estudios que dicen que los jóvenes que adquieren trabajo rápidamente cambian de trabajo, mucho más que las personas grandes que consiguen un trabajo. Si una persona de una edad de 40 años consigue un trabajo, lo mantiene, ¿sí? Pero un joven de 22, 21 años, 23 años, consigue un trabajo, al año como mucho, ya cambia de trabajo. Vuelve a otro trabajo y cambia de trabajo. ¿Por qué creen que sucede esa situación? Porque hoy en día los jóvenes tampoco están entendiendo el concepto de afianzarse en una relación laboral. No solamente de pareja, sino relación laboral. No me gusta cómo me tratan, cambio de trabajo. No me gusta cómo me dijeron las cosas, me voy. Saben que esa situación se traduce en todos los contextos. Hace unos días salió en las noticias que la UNSA recibió el año en que menos inscriptos hubieron, ¿o no? No sé cuántos leyó esa noticia. Dice que la UNSA, no sé cuánto fue el número de inscriptos que hubieron, pero dice que hubieron menos inscriptos que años anteriores. ¿Por qué creen que está pasando eso? Porque los jóvenes no están decidiendo tomar carreras de 4 años, 5 años, 6 años. Prefieren carreras de 2 años, 3 años, carreras que no sean tan demandantes. Saben que ese tiempo o esa forma de vivir es la que estamos viviendo actualmente. Por eso le vuelvo a preguntar, ¿son tiempos difíciles? Son tiempos difíciles. Son tiempos duros para todas las edades. Y eso es lo que el Señor hoy nos llama y nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Quiero leer Colosenses 4:5, si lo tienen ahí, porque este es un llamado no para cambiar estos tiempos. Muchas veces se dijo, bueno, vamos a cambiar estos tiempos, vamos a cambiar el tiempo, pero la Biblia dice que los tiempos van a ser peor, ¿o no? La Biblia dice que vamos a ir de mal en peor y en los posteros tiempos habrá hombres que, bueno, y describe en Timoteo cómo van a ser los tiempos. No hace falta que vayamos a eso, pero tenemos que entender que los tiempos van a ser malos. Pero el Señor nos manda a nosotros a saber cómo conducirnos en ese tiempo. ¿Qué dice Colosenses 4:5? Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué quiere decir redimir? La palabra redimir o redención. Quiere decir darle el valor que se merece a algo. Cuando el Señor nos redime a nosotros por medio de la sangre de Cristo, Él nos pasa de la condición de ser esclavos a ser hijos, es decir, nos redime. Pero acá dice, la redención, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros el tiempo que estamos viviendo le tenemos que dar el valor que el Señor quiere que nosotros vivamos. Amén. Han pasado distintas situaciones a lo largo de la historia y el Señor ha ido marcando los tiempos. Yo me acordaba de una ilustración porque, saben, hermanos, es difícil saber cuál es el tiempo de Dios para nuestras vidas ahora. ¿Sí? Es tan difícil poder entrar en los tiempos de Dios como aquel que no sabe tocar la batería y trata de tocar la batería. Bueno, ahí hay algunos bateristas, pero déjeme decirle que lo más importante en un baterista es mantener noción del tiempo, saber en qué tiempo tiene que tocar. Si el baterista toca cualquier tiempo, toda la banda va a entrar en cualquier tiempo. ¿Es así o no? Saben que hay un maestro famosísimo, Barenboim creo que es argentino judío, pero él vivió en Alemania, en Rusia creo que también,
Y él enseñaba, me encantaba ver las enseñanzas de él, pero él decía a sus alumnos que tocaban el piano, lo más importante es el tempo, le decía así en su idioma, o sea, argentino, medio argentino, inglés, pero decía, lo más importante es el tiempo. ¿Por qué? Porque si no entramos en el tiempo correcto, toda la banda se echa a perder. Toda la banda se echa a perder. Y es exactamente con nosotros, hermanos. Si nosotros no sabemos identificar el tiempo de Dios, vamos a entrar y vamos a hacer lío, por decirlo de alguna manera. Un ejemplo muy gracioso puede ser, ¿cuántos de ustedes han saltado alguna vez la cuerda? Han saltado la cuerda, ¿no? Ese es un caso ejemplo. Y cuando vamos saltando la cuerda, uno de un lado, otro del otro, vamos así, ¿no? Y los niños decimos, bueno, entra, y entra uno y está saltando. Entra vos, y el otro está con que no quiere entrar porque no sabe calcular el tiempo. Y cuando entra mal, toda la cuerda se enreda y obviamente se pierde, ¿no? Fíjense el tiempo que en ese ejemplo nos dice la importancia que hay para que nosotros podamos entrar en el tiempo correcto. Y Colosenses dice, entremos redimiendo el tiempo. Es imperante, hermanos, es crucial que nosotros en el camino del Señor podamos entender cuál es el tiempo que estamos viviendo. Tanto para la iglesia, donde el Señor nos tiene que dirigir y saber dónde vamos a apuntar, a dónde vamos a hacer hincapié, como también a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel personal. A nivel global nosotros tenemos que conocer cuál es el tiempo de Dios, porque tenemos que saber qué es lo que el Señor está marcando, ¿sí? Muchas veces, me acuerdo yo en tiempos anteriores se decía, somos un pequeño pueblo muy feliz, somos una iglesia chica, somos una iglesia que casi que nos consideran secta, que no nos dejan vivir, que nos persiguen. Y me acuerdo que había tiempos en el que la iglesia decía, nos persiguen, no nos dejan hacer reuniones aquí y allá, no podemos hacer esto o aquello. Saben que hoy en día no tenemos ninguna limitación. Hoy en día prácticamente no hay limitaciones, salvo que no se puede predicar en las escuelas hoy en día, porque está prohibido por ley, pero en las plazas podemos salir. Muchas veces no hace falta ni pedir autorización porque uno se para y evangeliza. Es decir, que espiritualmente es un tiempo distinto. Entonces es crucial poder identificar los tiempos en el camino del Señor. Esa es la primera parte. Ya voy a pasar al plano personal, pero me gustaría que vayamos a una porción donde en Mateo capítulo 16, donde el Señor Jesús se molesta, para que usted vea lo importante que es poder identificar los tiempos de Dios. El Señor Jesús se molesta con unos sabios o fariseos, San Mateo capítulo 16, verso 1 al 4. Es medio dura la palabra, pero vamos a entender lo que el Señor, a lo que el Señor le da importancia. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrara señales del cielo, ¿sí? Los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús y dice que le pedían señales del cielo para decir que Él era el Hijo de Dios. Mas Él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y dice, hipócritas, que sabiendo distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. La verdad que esta palabra refleja lo que el Señor dice, ¿no? Ellos le decían, Señor, danos una señal para identificar que sos el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, ustedes miran el cielo. ¿Cuántos de ustedes no hicieron eso, no? Ya generalmente cuando somos viejos, tocamos nuestra rodilla, miramos el cielo y decimos, va a llover, así dice, ¿no? Pero fíjense ustedes que dice, ustedes miran el cielo
y pueden identificar si va a haber buen tiempo o no. Miran a la noche y va a decir mañana va a llover o no. Me acuerdo que mi papá decía, si el gallo canta a la noche, a la madrugada, es porque al otro día va a salir el sol, decía. Algo así creo que era que decía mi papá, y yo tenía un gallito chiquitito y él hacía cocó a las 12 de la noche. Decía, pero si todavía no amaneció. Bueno, tiene ese idioma, pero fíjense ustedes que esa parábola que el Señor hace es tal cual. Muchas veces nosotros nos jactamos de entender porque somos grandes, porque somos viejos, porque ya lo hemos vivido, porque ya hemos tenido cierta experiencia. Pero sin embargo no podemos lograr entender los tiempos de Dios. Y a la gente el Señor le dijo, ¿están viendo que yo estoy sanando enfermos? Que estoy levantando a personas muertas y sin embargo están pidiendo señales. Y saben que el Señor es duro porque le dice a esta generación no les voy a dar más señales. Que no nos pase, hermanos, el poder pasar por alto las indicaciones de Dios para nuestras vidas. Saben que el Señor te da señales en todo momento. Si usted ya tiene cierta madurez en el camino del Señor, usted va a poder identificar cuáles son las señales que el Señor le está trayendo a su vida, cuáles son las advertencias que está trayendo para su vida. Muchas veces nosotros asociamos tiempos difíciles con que, ay, me tocó, la mala suerte me tocó. Pero sin embargo, pueden ser indicaciones de que el tiempo de Dios para su vida es otro. Si muchas veces nosotros recibimos una enfermedad en nuestros cuerpos, muchas veces nosotros cuando somos jóvenes en el camino del Señor vamos y buscamos a los pastores, ¿verdad? Vamos y buscamos al referente espiritual que nos ore. Pero cuando nosotros somos grandes en el camino del Señor y tenemos una duda, tenemos un dilema, empezamos a pensar en una enfermedad física, es un llamado para que busquemos a Dios y digamos, Señor, ¿qué tiempo me toca vivir ahora? ¿Qué es lo que ahora tengo que vivir? Ya no estoy en el tiempo de buscar ayuda, sino de buscarlo a Dios. Cuando nosotros somos jóvenes, chicos, hay un tiempo que nuestra mamá es la respuesta, ¿o no? Mamá es respuesta para todo. Mamá, desaprobé. Mamá, ¿qué hago ahora? Mamá. Pero hay un tiempo en su vida que usted ya no va a buscar a la mamá y va a tener que tomar las decisiones por usted mismo. Ya nos ha pasado a todos cuando grandes. Le va a pasar a nuestros chicos también que están comenzando. Espiritualmente es exactamente igual. Hay un tiempo que usted va a tener que buscar con sus rodillas y con su oración qué es lo que Dios tiene que mostrarles para su vida. Amén. Y eso es lo que el Señor le decía a estos discípulos. Hay una cualidad nueva. ¿Sí? Hay una cualidad nueva, y con esto quiero ir al libro de Crónicas, el Antiguo Testamento. A ver si lo tengo acá. Crónicas, capítulo 12. Primera de Crónicas, perdón, capítulo 12, verso 32. Hay una cualidad nueva que me gustaría que nosotros empecemos a orar al Señor, que es ser entendidos en los tiempos de Él. Que el Señor nos ayude a entender cuál es su tiempo para mi vida. ¿Qué relata la porción de las Escrituras? Acá David tenía un ejército. El título dice el ejército de David. Saben que hubo un tiempo en que David formó un ejército de toda gente valiente. Y describía a la gente valiente de David como personas que decían que peleaban contra leones y vencían, pelearon contra gigantes y vencían. Si usted busca ahí la porción de las Escrituras, dice que los valientes de David eran tremendos. Había uno que había peleado con la espada y había matado tantos enemigos que su espada se quedó pegada en la palma de su mano. Eran tan bravos que habían atravesado un campo entero lleno de enemigos para buscar agua para David.
eran así de temerarios, eran cualidades tremendas. Pero ¿saben qué distingue aquí el verso 32? Algo que era de mucho valor también. Dice el verso 32, habla de todos los que se acercaron a David a formar su ejército, ¿no? Y empieza a nombrar a todos los hijos de Efraín, los hijos de Manasés, y llega al verso 32 y dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Una cualidad sumamente importante. Estos 200 varones dice que eran entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. Saben que yo alguna vez dije, Señor, lo que no quiero es que me tilden de ingenuo, ¿no? Creo que era, no sé si es un orgullo o algo así, pero digo, lo que no me gustaría es que me tilden a mí de ingenuo, o sea, de que no sé algo. Y después, creciendo un poquitito, dije yo, pero no está mal no saber algo, no está mal. ¿Por qué? Porque no somos nosotros la inteligencia artificial que sabemos todo, ¿verdad? ¿Usted tiene todas las respuestas? No. Yo tampoco tengo todas las respuestas. Pero lo que sí está mal es que nosotros no busquemos la guía y la dirección del Señor en todo momento. Que nosotros no digamos, Señor, dame sabiduría de cómo actuar. Si usted no conoce algo, debe ir y preguntar. Si usted no entiende los tiempos, busque de Dios, que el Señor le va a revelar qué tiempo hay. En Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Esa palabra creo que la había separado para compartir a los chicos alguna vez, a los jóvenes. No la logré compartir, pero saben que esa porción dice, todo tiene su tiempo. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de sembrar. Que el Señor nos ayude a nosotros a saber cuál es el tiempo correcto para nuestras vidas ahora. Cuál es el tiempo que usted está viviendo. Muchas veces los siervos del Señor, los ministros de Dios, tienen que buscar la guía de Dios para todo el pueblo, ¿verdad? Recuerdo yo al pastor que él, fin de año, el pastor que yo tenía anteriormente, fin de año él iba y se apartaba, ayunaba, pasaba, a él le encantaba meterse al monte allá por la caldera, en un río, en algún lado, se iba con su carpita y él pasaba, en alguna oportunidad él pasó tiempo diciendo, Señor, dame la guía para saber qué hacer. Saben, hermanos, que nosotros debemos buscar esto, buscar la guía para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos. Siempre tenemos que estar buscando la guía. Dice que de los 200 hombres, estos eran entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer. Amén. Y dice, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Que el Señor nos dé en este tiempo la sabiduría para poder conocer cuáles van a ser los tiempos de Dios para nosotros. No quiero avanzar más, no quiero alargarme más, solo voy a leer la última porción, Proverbios 10:5. Proverbios 10:5 creo que es, sí, ahí está, ese es. Dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. ¿Qué quiere decir esto? Que el que es entendido en los tiempos de Dios y sabe lo que Dios está marcando para su vida, es una persona sabia. Pero el que se duerme cuando realmente hay que ponerse en pie de guerra, es una vergüenza, dice, es hijo de vergüenza. Saben que hay tiempos difíciles, como hemos dicho nosotros, y en esos tiempos difíciles demanda que nosotros tengamos actitudes superadoras. ¿Qué quiere decir? Que seamos firmes. Amén. Hablábamos hace un rato de que nuestros jovencitos y adolescentes van a entrar en unas
civilización o una sociedad en realidad, cuyos valores son frágiles, cuya moral es frágil. ¿Sí? Hoy en día está común, los chicos saben del touch and go, del ghosting, creo el otro día lo escuché, que quiere decir aquellos que están en una relación un día y al otro día desaparecen. Van a la otra relación y desaparecen. Vuelven a establecer una relación y desaparecen. ¿Sí? Es decir, sin compromisos, muchos beneficios, todos derechos, ninguna obligación. Y nosotros tenemos que ponernos firmes para poder decirle a nuestros jóvenes, no, esto no. A nuestros niños, no, esto tampoco. Es decir, que cuando nosotros sepamos que es el tiempo, como dice Proverbio, el tiempo de la siega, es decir, cuando es el tiempo propicio y tenemos que nosotros levantarnos, orar, buscar a Dios y nos dormimos, entonces somos hijos de vergüenza, como dice. Que el Señor nos dé en este tiempo la indicación para que podamos saber cuál es realmente el tiempo para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Amén. Yo quiero invitarle a que nos pongamos en pie. Efesios 5:17, creo que también lo tengo, dice: no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Ese era lo primero que habíamos leído. Que el Señor nos dé sabiduría para poder entender cuáles son los tiempos para nosotros, cuál es el tiempo para su vida. Si usted está pasando por situaciones difíciles, antes de salir corriendo a buscar ayuda, piense qué es lo que el Señor le está indicando. Si es una indicación para que usted ore, para que usted busque a Dios. Pablo era un entendido en los tiempos de Dios. ¿Sí? Me acuerdo recién, Pablo, él estando pasando una enfermedad, él dice que solamente 3 oportunidades le pidió a Dios que le sanara, y él entendió y Dios le reveló que él tenía que conservar esa enfermedad. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios era mayor para su vida. Amén. Un entendido en los tiempos de Dios. Nosotros tal cual. Señor, ¿cuál es el tiempo para mí? ¿Qué es lo que yo estoy viviendo hoy en día en mi familia, en mi trabajo? ¿Qué es lo que estoy viviendo personalmente también? Saben que personalmente también hay un tiempo para cada uno de nosotros. Personalmente es el tiempo más difícil de poder identificar. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra propia voz interior que nos habla. Y muchas veces nosotros nos escuchamos a nosotros mismos y decimos, pero está bien lo que hago. No necesito consejo. No necesito que Dios, porque Dios me dijo que está bien. Pero sin embargo, estamos haciendo oídos sordos a lo que el Señor nos da, qué indicación nos da. Yo le invito a que cierre sus ojos. Meditemos en esta palabra. El Señor no nos manda a cambiar al mundo, a cambiar los tiempos que estamos viviendo. El Señor no nos manda a que nosotros peleemos contra todo este universo que está yendo de mal en peor, sino Él nos manda a que aprovechemos bien el tiempo, que sepamos cómo conducirnos en este tiempo, que sepamos qué hacer. Cuando haya que orar, orar. Cuando haya que hablar o callar, hacerlo. Cuando haya que renunciar a algo y dejarlo de lado, hacerlo. Incluso también cuando uno es padre y dice, Señor, ¿hasta qué momento tengo que darle consejos a mis hijos? Y saber cuándo hay que callar, cuándo hay que permitir que las otras personas también se equivoquen, cuándo hay que buscar realmente la presencia de Dios más que ayer. Que el Señor nos dé esa dirección, esa guía,
Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque hemos leído esta palabra tuya, Señor, y sabemos que es necesario, Señor, que nosotros podamos ser entendidos en cuál es tu voluntad para este día, Señor, para este tiempo que estamos viviendo. Padre, nosotros no tenemos todas las respuestas. Señor, yo no tengo todas las respuestas. Padre, yo no sé qué es lo que debo hacer todo el tiempo. Pero lo que sí sabemos, Señor, es que tenemos que buscar con diligencia cuál es tu voluntad, Señor. Que tenemos que buscar, Señor, en oración cuál es la dirección que tenga que tomar mi vida, mi trabajo, mi familia. Señor, ayúdanos en este momento a poder recibir tu Espíritu Santo que nos traiga esa revelación. Padre amado, que los tiempos tuyos a nuestras vidas sean marcados, Señor, y que las señales que estás mandando nosotros podamos identificarlas. Padre, ayúdanos a entender, Señor, cuál es el tiempo propicio para nuestras vidas y saber qué hacer, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que no nos encuentres durmiendo cuando haya que cegar. Que no nos encuentres durmiendo, Señor, cuando haya que trabajar realmente. Que no nos encuentres descansando, Señor, cuando haya que estar de pie. Padre, danos ese valor para poder enfrentar cada situación que nos toque, sabiendo que estamos en los tiempos correctos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén.